convidados a participar como representantes de los descendientes africanos en Chile. Si bien hasta ese momento no había ningún reconocimiento explícito de la presencia negra en el país. Y esto sucede porque el que estaba organizando eso era un señor de apellido Esteves, que estaba vinculado a José Bengoa, que él estaba trabajando con alcaldes indígenas, y de hecho los alcaldes de adscripción indígena que habían asumido ya en el periodo de la democracia, estaba esta señora Sonia Salgado, que había ganado la elección apoyada fundamentalmente por el mundo aymara. Si bien ella nunca dijo que era aymara, tampoco planteaba que era afrodescendiente, pero su figura era claramente una figura que evocaba a los afrodescendientes, y era alcaldesa de la localidad de Camarones, y comienza ahí a ser visibilizado. Y a partir de estos contactos políticos son convidados, ella con su hermana y dos dirigentes más, a esta reunión que también ustedes conocen mejor esta historia, están los libros que han escrito, de por qué la reunión llega a Santiago, ¿no? Por motivos internos que tenían que ver con disputas del movimiento afro en América, con que Brasil tenía un quilombo bastante grande en ese sentido que se estaba dando en el país, y finalmente deciden los presidentes llevar esta reunión a Chile. En un país que en principio no debería causar ningún inconveniente, porque cuando el presidente Lagos lo lleva a Chile, él mismo plantea, dice, no, en Chile no hay problema, en Chile no hay negro, entonces no vamos a tener ningún problema con nadie. Y esa misma declaración dicha en el encuentro hace que motive que esta gente se levante y diga, bueno, como que no hay, nosotros somos de Arica y somos afrodescendientes, y ahí aparece, bueno, el término afrodescendiente también aparece en esta reunión. Y luego entonces de participar de ese evento van a viajar una delegación a Durban, y al regreso, ya a los pocos meses de volver de Durban, ellos crean la primera asociación que se llama Oro Negro en el año 2001. Y empiezan a vincularse con otras asociaciones, empiezan a entender lo que era este proceso de afrodescendientes de otros países. Entre ellos, bueno, tienen mucho contacto con Uruguay, con Romero Rodríguez. Ahí voy a hablar un poco cómo son esas vinculaciones. Bueno, en esa reunión se darán dos grandes hitos: la adopción de la categoría afrodescendiente como representativa de la cuestión afro en América. En segundo lugar, también la erupción de estos afrochilenos, quienes manifiestan en esa reunión públicamente su existencia. En el año 2001 van a crear la asociación, y la finalidad de Oro Negro como ONG, que hasta hoy día funciona, es la siguiente: visibilizar la presencia afro en Arica, levantar estudios que permitan conocer la historia de la presencia afro en Arica y otros territorios, generar un marco de reconocimiento legal de los afro en el país, ser visibilizado en instancias administrativas tanto en la región como en el resto de Chile, que sea incluida una pregunta sobre la inscripción afrodescendiente en los censos de población, y en otros levantamientos estadísticos como la encuesta CACEL, ser sujetos de políticas públicas pertinentes, y por último promover el rescate y la difusión de la cultura afrodescendiente, especialmente a partir de celebraciones religiosas, los bailes, la música y la culinaria afrodescendiente. Es decir, tenían clarito cuál era la demanda, lo que tenían que hacer, y han seguido la hoja de ruta más o menos al pie de la letra. Hay muchas cosas que han conseguido y gran parte de ellas no las han conseguido. De Oro Negro, producto de un proceso de faccionalismo interno de las asociaciones, se han desprendido y han nacido casi todas las organizaciones que hoy día existen en Arica. En algún momento estuvieron vinculadas a esta organización madre que es Oro Negro, que se mantiene, pero aparecieron, por ejemplo, Lumbanga, Tumba Carnaval, dedicada mucho más al tema de los bailes, la música, Arica Negro, que hoy día ha tenido, además de los bailes, una orientación hacia la producción culinaria, estableciendo banqueterías de comida afrodescendiente. El Club del Adulto Mayor Julia Corbacho Ugarte, que en el año 2011, en estas políticas ambiguas, fue declarado Tesoro Humano Vivo por el programa del Consejo Nacional de la Cultura. Es decir, no están reconocidos en Chile, pero sí se reconoce que son tesoros humanos vivos, es decir, son un ejemplo de la transmisión de la cultura específica, de la cultura inmaterial del país, y son representativos además del país. Y otras organizaciones como la Organización de Mujeres Luanda. De esta manera se impulsa una agenda en conjunto para conseguir expresar de manera institucional el movimiento. Y en algún momento todas estas asociaciones se conformaron, se asociaron en dos grandes confederaciones,
que por lo menos en la primera solicitud del censo del año 2008, cuando quería ser incluido en el censo del 2012, funcionaron como una sola asociación. Y fue el único momento. Después nunca han podido volver a reunirse todas estas organizaciones. En el año 2009 se presentó la primera moción de reconocimiento que, si bien no prosperó, fue base para la nueva presentación del año 2016, en la que ya ha superado las primeras instancias en la Cámara de Diputados, que está todavía en trámite. También se organizó desde el 2008 una campaña para ser incorporado en el censo 2012, lo que finalmente no fue posible, no fue bien sucedida esa campaña, no les aceptaron ser incorporados. Si bien el Instituto Nacional de Estadística se comprometió en ese momento a realizar un estudio específico de población, que también es una manera de reconocer un poco lo que estaba pasando en Arica, y que pasó a ser llamado ENCAFRO, Encuesta de Caracterización Afrodescendiente en Arica, y que se realizó y entregó sus resultados en el año 2014. De ahí voy a comentar un poco de eso. Hoy existen más de 40 asociaciones con distintos fines y se ha institucionalizado la presencia afro con una oficina afrodescendiente que existe en el municipio y con la participación activa en una mesa regional afrodescendiente que ha intentado tener alguna injerencia en las incipientes políticas públicas que se están dando en el municipio y en la intendencia de la región de Arica. Respuestas por parte del Estado, la sociedad civil y el mundo académico. La demanda afrodescendiente ha provocado diversas respuestas que han marcado su proceso de reconocimiento hasta ahora. Las reacciones a sus demandas han estado enmarcadas en una lógica ambivalente y a veces contradictoria, no diferente a aquella que se manifiesta cuando se aborda la cuestión indígena en el país. En primer lugar, se debe afirmar que el inicio de la invisibilización de los afros en el país obedeció a una política pública. O sea, cuando hablamos de política pública, en general planteamos políticas públicas de reconocimiento, pero acá hay una política pública de acción estatal que es la que organiza la desaparición de los afros en Chile. Y esta es conocida como campaña de la chilenización del norte. Con posterioridad se marcan, después de 1993, los efectos indirectos de la ley indígena, que a su vez fue producto del proceso de democratización que vivió la sociedad chilena a finales de los 80. Este nuevo marco jurídico y social implicó que emergieran distintas demandas de reconocimiento, las que catalogaban otro trabajo como proceso etnogenético, bueno, es lo que estaba presentando acá en Buenos Aires ahora. Indígenas urbanos a mediados de los 90, afrodescendientes a partir del año 2000, y diaguitas y changos en la actualidad, son un ejemplo de cómo con el cambio de las condiciones de reconocimiento se ha posibilitado la emergencia de demandas étnicas que aspiran a la visibilidad y la posibilidad de ejercer derechos y beneficios específicos. En el caso de los afrodescendientes, las respuestas más positivas se han dado por parte del gobierno regional y solo últimamente se le ha sumado la acción del gobierno central para generar políticas de reconocimiento de los afrodescendientes. Lo mismo ha pasado con la academia, con las academias y con la sociedad civil, la cual han ido lentamente cambiándose y haciéndose más proclive a la temática, siendo en la actualidad bastante más sensible a esta temática. Con respecto al gobierno regional y nacional, el movimiento social de la organización ha permitido que se hayan implementado diferentes políticas públicas, como el apoyo del Consejo Nacional de la Cultura a las organizaciones de baile y de música afro, y eso comienza rápidamente. Es decir, en el año 2003 el Consejo Nacional de la Cultura está transfiriendo recursos para la creación de estas grandes bandas de batucadas y de música que empiezan a bailar en los carnavales y en la Pascua del Negro. La creación de una oficina afrodescendiente, la creación de una ruta patrimonial del esclavo, que sucede también en Arica, la implementación de la encuesta de caracterización afrodescendiente, la creación de un nodo afrodescendiente para impulsar acciones de emprendimiento económico en el área de negocio. De ahí han salido la mayor parte de las banqueteras que hoy día están trabajando con promoción de comidas afro en la región. Participación en la consulta amparada en el convenio 169 de la OIT para validar las propuestas del nuevo Ministerio de la Cultura, es decir, y ya esto no es a nivel regional, el Estado Central de Chile, cuando va a generar el Ministerio de la Cultura, convoca obligatoriamente a todos los pueblos indígenas a discutir, porque es una medida que les va a afectar, e incorpora también a los afrodescendientes. Y esta incorporación se da precisamente por la gente que estaba a cargo de esto en el Ministerio
Ministerio del Consejo de la Cultura y que era la Oficina de Asuntos Indígenas, liderada por un mapuche, José Alcán, que además era académico y que es un tipo bastante flexible a la cuestión de afrodescendientes. Y por decisión de él se incorpora. Y dice, no, tienen que entrar los afros, que había conocido del proceso ya a partir de lo que se estaba trabajando en ese tiempo. Entonces, por lo menos tenemos una política a nivel nacional, amparada además en el convenio 169, que contempla a la población afrodescendiente. Estas y otras acciones han contribuido a instalar la cuestión afrodescendiente de manera positiva en el país, no obstante otras acciones del Estado han apuntado más bien a la falta de reconocimiento que reflejan además las contradicciones de un Estado que se ha pensado históricamente sin negros y que intente visibilizar la demanda afro. Específicamente me refiero a la respuesta a una carta en que las organizaciones afro demandan reconocimiento y la inclusión en el censo 2017, en que se les declara que se ha tomado conocimiento de su solicitud y que no se deben preocupar de que el gobierno está preparando un proyecto de ley sobre migrantes y que sin duda sus demandas serán contempladas. ¿Ya? Está bien, ustedes son peruanos, entonces los vamos a contemplar, no se preocupen. El segundo caso tiene que ver con el censo y la inclusión de una pregunta específica sobre los afrodescendientes, lo que se venía solicitando desde el año 2008. Al respecto no consiguieron entrar en el censo 2012 y luego que ese censo se tuviera que repetir, porque se hizo mal en Chile, entonces tuvieron que repetirlo, se hizo un abreviado en 2017, tampoco fueron considerados. Los argumentos al respecto fueron de diferente índole, desde que no había tiempo. La primera respuesta de la directora de MIDE, que venía recién asumiendo, fue en 2014, cuando se lanza la ENCAFO y ella va a Arica, estamos todos reunidos ahí y levantamos la mano, alguien levanta y dice, nos va a colocar en el censo abreviado que hay que repetir, y dice, no hay tiempo. El censo se va a hacer 3 años después. Y dice, no hay tiempo. Esa fue la primera respuesta que ella ya dio en esa fecha. Después, las respuestas solicitaron hacia otra índole. Lo primero que ya estaban contemplados, porque en la pregunta indígena había un criterio que era otro, y que ellos si querían efectivamente y se sentían negros, se podían colocar ahí, tenían que declarar además que eran afrodescendientes. No está en el censo, o sea, dice otro, nada más que en la pregunta indígena. Por lo tanto, ella dijo, no hay problema. Y después, otros argumentos desplegados por ella también apuntaron a que la demanda por aparecer en el censo era de diferentes sectores y que ella no podía considerar a los afro y dejar a otros de lado, como por ejemplo los microempresarios, los discapacitados o personas con necesidades especiales que también querían entrar en el censo y por lo tanto ella no podía entrar a decidir entre los afro y los microempresarios y por lo tanto no los iba a incorporar. El caso del censo terminó en tribunales con un dictamen contrario a los intereses de los afro bajo el argumento de que como en Chile no había sido reconocido los afro, no se había vulnerado ninguna garantía constitucional, ya que no existían como sujetos legales, es decir, algo así como no los podemos reconocer derechos como afrodescendientes, ya que en Chile no lo hemos reconocido. En otro trabajo he apuntado que los sustentos de la exclusión se basan en una declaración de principios del Estado chileno. En Chile no hay negros, en la idea de que los negros son siempre del otro lado, migrantes y extranjeros, y que la pertenencia a la nación se da en la medida en que se ajustan al padrón pigmentocrático blanco europeo que realiza el mestizaje chileno, ocultando todas las composiciones raciales y étnicas. Y estas declaraciones en el marco del censo apuntan un poco a reforzar esta idea. Con respecto a la sociedad civil, al principio la respuesta fue de asombro ante lo que se veía como una introspectiva aparición de los afro, sobre todo pensando que muchos líderes eran personas que hasta hace poco tiempo atrás nunca habían sido vistos ni se identificaban como descendientes africanos. Por parte de los indígenas también se obtuvo en algunos casos una respuesta no favorable, derivada de la incredulidad de aceptar a los afros como pueblo originario cuando habían llegado desde el extranjero, que es una gran pelea que han tenido, y de hecho en la sesión final del Ministerio de las Culturas, cuando se empieza a discutir el tema de los afros, se paran los aymaras de Arica y dicen nosotros no vamos a firmar ninguna declaración si se mantiene los afros aquí, porque ellos no tienen que estar, esto es del convenio 169 y afecta solo a indígenas y no a los afros, y se da una discusión de acusaciones de racismo cruzadas, la cual concluye cuando los ancianos mapuches que estaban ahí, que eran viejos dirigentes, se paran y dicen, bueno, aquí hemos sido excluidos todos, así que por favor paren la discusión, y los afros entran en la declaración, y así finalmente quedaron. Y quedaron finalmente amparándose, y que toda la demanda de reconocimiento ha ido por ese carril actualmente, amparándose todavía en el convenio 169, que permitía que ellos estuvieran en la consulta como poblaciones tribales.
y no necesariamente como poblaciones indígenas. Bueno, esto evidencia bien el tema de que la negación, por lo menos de los indígenas, proviene en este momento de aymaras y de quechua, que disputan un mismo territorio considerado como propio, es decir, una demanda afrodescendiente territorial tiene que ver con el Valle de Azapa, y el Valle de Azapa históricamente había sido visto como un valle indígena, si bien desde tiempos coloniales que no estaba poblado por indígenas, eso está testimoniado en la historia. Bueno, de todas formas, Arica ya tiene varios años acostumbrado a la presencia afro y forman parte ahora de las principales festividades de la región. Hay un apoyo transversal a su presencia en la ciudad, principalmente en el Valle de Azapa. Las redes que tenían antes del movimiento han permitido situarlo en todos los ámbitos de la vida social, impactando además con nuevas iniciativas para el fortalecimiento de la sociedad civil, como las escuelas de batucada, muy parecida a lo que sucede en Salvador Bahía, bueno, y creo que acá también, orientadas al trabajo con jóvenes de escasos recursos, y que se han convertido en asociaciones que no solo hay afrodescendientes, son organizadas por los afros, pero que se incorporan la sociedad de Arica, incluso han tenido un trabajo con la policía de investigaciones para ir apoyando el tema de la delincuencia y la drogadicción desde estas asociaciones de música afro. Por último, en estos impactos importantes fue la campaña que se hizo a nivel nacional por ser incorporado en el censo 2017 y con posterioridad para que se reconocieran utilizando la categoría otros de la pregunta indígena. Le contaba Alejandro hace un rato, lo que ellos hacen es tomar esta provocación de la directora del INE en una reunión que tuvimos con ella, donde les plantea que se identifiquen como otros, entonces ellos asumen eso y lo que hacen es primero iniciar una campaña en donde al lema del censo, que era en el censo todos contamos, que era para todo Chile, ellos colocan una franja en menos los negros, y después de eso hacer una campaña en el censo para que se utilice efectivamente la categoría de otro y que se llene con la palabra afrodescendiente. Los resultados de eso ya están de manera preliminar, resultados amplios, donde dice que en Arica y en Antofagasta la cantidad de otros que aparecieron fueron considerablemente altos. No se sabe todavía y hay que esperar el desglose de ese otro porque es un desglose que ya no es contabilizable rápidamente y hay que ver a qué corresponde ese otro, pero sobre todo lo de Antofagasta es muy sintomático y lo de Arica también, porque en los censos anteriores la cantidad de otros que habían aparecido ahí no eran tan altos como aparecieron ahora. En Arica aparecieron 21.000 otros. La cantidad de gente que estaba vinculada en CAFRO, estamos hablando de 8.500 personas que en la encuesta de caracterización se identificaron en 2014 cuando el movimiento estaba muy incipiente como afrodescendiente. Por lo tanto, algún impacto se ha tenido con esa campaña. Con respecto al mundo académico, Chile hasta el año 2010 había tenido escasa producción con respecto a los afrodescendientes. En los años 60 estuvieron los pioneros trabajos de Rolando Mellafe, los que a pesar de su calidad no consiguieron instalar una línea visible de reflexión y estudio con respecto a la presencia negra en Chile. No obstante, sobre todo lo que respecta a estudios históricos, se trabajó en el Chile Central y también en Arica con procesos judiciales, estudios de censo y otras investigaciones marginales en volumen, si bien de gran importancia para sustentar hoy día el futuro movimiento. De otras disciplinas, específicamente de antropología y sociología, prácticamente no existieron estudios hasta el año 2011, en donde comienzan a aparecer artículos que abordan la temática de los bailes, la expresión cultural, la etnogénesis y la cuestión organizacional. Cabe destacar que la misma región existe en la Universidad de Tarapacá, cuyo departamento de historia ha liderado en el último tiempo la construcción de un marco histórico pertinente para abordar el caso afrodescendiente. El año 2014 publicó el libro Y llegaron con cadenas, que es una compilación en donde además tiene en la parte final el registro de los últimos censos que se realizaron en el Perú y que vienen todos identificados no solo la pertenencia racial y cultural de la gente que se contó, sino también muchas veces con el nombre y con el apellido. Y por lo tanto ha servido de mucha utilidad porque ha permitido generar este vínculo con la genealogía, es decir, nosotros tenemos a la población actual y hemos vinculado a ellos con los que aparecen en el censo claramente identificados como afrodescendientes. En cuanto a la antropología y el trabajo etnográfico, los afros tuvieron que solicitar apoyo a una universidad de Santiago, como la Academia, para poder realizar estos trabajos y por lo tanto habla de la negación que se dio en Arica. Yo creo que ahora eso ya va cambiando.
y solo en los últimos años desde la universidad donde yo estoy se han defendido 5 tesis de la temática afro y se han publicado artículos en revistas de divulgación científica, lo que ha permitido visibilizar el mundo afro-ariqueño como el nuevo estudio de la materia. Hemos hecho varios seminarios, entonces se ha movido y en verdad esto se ha ampliado a otras zonas y a otras universidades. Se ha trabajado mucho en la Universidad de Chile con migrantes y por la cuestión racial, eso sí, también es último año. Sustento internacional de los afrodescendientes. El apoyo desde el movimiento afro internacional surge con la participación de la conferencia de Durban, se profundiza con el viaje de los dirigentes a Sudáfrica en 2001 y luego se ha potenciado con el contacto de diversas personas y organizaciones a partir del mismo año. A través del trabajo en la CEPAL comenzaron a ser integrados los distintos estudios que se han realizado en esos años acerca de los afro en América, lo que les ha servido para conectarse con otros líderes y con investigadores y también con organizaciones. La influencia más destacada ha sido la de Sheila Walker, activista intelectual estadounidense, quien ha publicado por lo menos 2 libros que aparecen considerados los negros de Arica, y también se ha destacado la influencia del movimiento afro-uruguayo, específicamente los aportes de Romero Rodríguez, hizo asesoría al movimiento en Chile. También formaron parte del proyecto Candela, lo que vino a racializar la demanda y han mantenido contacto permanente con los afroperuanos, colombianos y bolivianos. Desde el año 2001 han participado sus líderes, especialmente Marta Salgado, de la ONG René y Cristian Páez de Lumbanga, en diferentes eventos realizados a lo largo de América Latina y también de los Estados Unidos, y han trabajado de manera cercana con intelectuales y activistas de Colombia, Eduardo Restrepo, de México, María Elisa Velázquez, de Perú, de Bolivia y también de Brasil. En los últimos años han llegado estudiantes tesistas de diferentes universidades, sobre todo norteamericanas, de Estados Unidos, para conocer esta experiencia afrodescendiente en Chile, lo que sirve además para ir ampliando la visibilidad y los contactos del movimiento. En la misma línea de trabajo que se viene realizando con los diferentes organismos de la ONU también, que conectan a los afrochilenos con agencias internacionales en las que comenzaron a cooperar con el financiamiento y la gestión de diversas iniciativas, sobre todo en el último tiempo con el diseño afrodescendiente que ha transferido algunos recursos para actividades que han realizado. En solo 17 años los afrochilenos han construido entonces un nombre reconocido y han pasado así de la invisibilidad a la presencia del reconocimiento, sobre todo en este nivel internacional. Ya terminando, la cuestión migrante y el reconocimiento afrodescendiente. Si bien, como hemos visto, el movimiento en sus inicios tenía como orientación la demanda de reconocimiento para los afrodescendientes que habitaban en el Valle de Azapa, con el tiempo y en la medida en que se fueron incorporando la reflexión pan-afrodescendiente, necesariamente el movimiento pasó a vincularse con la temática de la migración de afros al país, proceso que se ha acentuado en los últimos 10 años con la llegada de alta contingente ecuatorianos, cubanos, colombianos, mexicanos y haitianos, que están cambiando hoy día la conformación racial de Chile. Específicamente ha generado alianzas que permiten sustentar una base de mayor amplitud y de escala nacional al movimiento afro en iniciativas como el diseño afrodescendiente y programas contra el racismo y la discriminación. También ha tenido impacto en el cambio de orientación de la elección de opciones matrimoniales, impulsándose el proceso de matrimonio entre afro que lentamente se ha ido manifestando a partir del año 2000. De hecho, en las genealogías que nosotros hicimos queda claramente marcado que después del año 29 hay una tendencia a matrimonios fuera de lo afro, es decir, y esto reconocido en la historia de vida, los papás le decían no te cases con afro, te casas con indios o te casas con pampinos que venían llegando de las salitreras, pero no te casas con afro. Y después del año 2000 se ha visto una retirada de esa idea. En este sentido se ha pasado a entender que los afros tienen importancia en el país en la medida en que se corresponde con el movimiento afro internacional, lo que los ha ayudado a reconocerse en las demandas contra la discriminación que se levantan desde las voces de migrantes y han empezado a trabajar en conjunto. Pero la primera idea que ellos tenían era que el reconocimiento tenía que ser como afro y afrocoloniales de Arica, y solo de Arica. Y yo alcancé en esos primeros años que empecé a trabajar con ellos, en el final del 2012 y el 2013, todavía ver esa idea bastante fuerte. Pero ya a finales del 2013, inicio del 2014, ya estaban cambiando y se dieron cuenta que no podían levantar una demanda afro solo local y que tenían que sumarse a lo que estaba pasando en el resto de América, y en parte tuvo que ver eso con los vínculos que fueron establecidos con las diferentes personas. Reflexiones finales. En Chile, los afrodescendientes están presentes en el norte del país desde antes que se llevara a cabo la Guerra del Pacífico. Desde el inicio la relación fue de oposición y contraria a su presencia, como se ha visto con las campañas de chilenización y la identificación de los negros con los peruanos. Desde ahí en adelante operó la invisibilización y la negación de su presencia.
imponiéndose una perspectiva pigmentocrática nacionalista que construye al país como nación blanco, negando todo componente afrodescendiente y minimizando la participación indígena en la actual composición étnica racial del país. La comparación con los países vecinos, exceptuando Argentina y Uruguay, citaron a Chile como parte de los países blancos de Sudamérica, con los que la negación de los negros se ha vuelto algo arraigado en el espíritu nacional. Pero todo lo anterior se ha realizado contra la evidencia de presencia afro en diferentes ciudades y en la misma historia nacional. En este sentido opera la invisibilización ideológica que desconoce lo negro como componente de la nación, más allá de las evidencias que indican lo contrario. Y el caso de Arica es particularmente paradójico, ya que, como se ha visto, hasta 1930 la ciudad era mayoritariamente negra. Uno de los señores que entrevisté yo era un arquitecto muy conocido y reconocido en la ciudad de Arica, que se llama Hoyo, que llegó a trabajar con la Junta de Adelanto, que es este gran proyecto de desarrollo de Arica que se hace en los años 50. Y él llega desde Antofagasta, pero había nacido en Santiago, y le digo, bueno, ¿y usted vio algún afrodescendiente acá? Me dijo, oye, tú no lo puedes creer, pero cuando yo llegué eran todos negros, eran todos completamente negros. Yo nunca había visto tanto negro junto al otro lado. Eso en el año 50. Para estos procesos de negación e invisibilización operan diferentes mecanismos, como la pigmentocracia nacionalista y otros que han sido desarrollados para excluir la matriz indígena de la presencia nacional, destacándose expresiones eufemísticas como pacificación de la Araucanía, o como se llama campaña del desierto acá, y la expresión usual que afirma que en Chile no hay racismo porque no hay negros, que se repite y se sigue repitiendo hasta hoy. Estos son ejemplos de la ambigüedad en el reconocimiento de lo afro que he abordado en este trabajo, que representativo de un discurso alienado que se construye sobre una falsa matriz a espaldas de su realidad sociocultural e histórica. Los procesos de democratización de fines de los 80 obligaron a los estados a definir nuevos estatutos de convivencia y de reconocimiento, con lo que se abrieron a partir de entonces nuevas perspectivas con respecto al lugar que tienen los indígenas en el país, comenzando en ese momento un lento proceso de visibilización. Y este mismo proceso va a marcar años después la aparición del movimiento afrodescendiente. A partir de los años 90 se han generado distintas políticas de la diferencia en la línea de un multiculturalismo neoliberal, carente hasta hoy del conocimiento político, y lo que también se aprecia en cuanto a los afros, los que han tenido hace ya 15 años financiamiento para actividades típicamente culturales, como los bailes y la batucada, pero han avanzado poco en relación a reconocimientos políticos explícitos, como el reconocimiento a partir de una normativa especial, o el ser o no contado en el centro. Las ambigüedades y contradicciones han sido evidentes, y si por un lado se reconoce con diferentes políticas la presencia afro en el país, por el otro se insiste en los discursos racistas y discriminadores que siguen marcando la exclusión. Y estas últimas políticas en contra de los migrantes, colocando aviones para colombianos y escudándose, o sea, ocultando con el eufemismo muy concreto de acción humanitaria, el expulsar a los haitianos del país y colocarlos todos en un avión que se les va a pagar para que vuelvan a su tierra, y con todos los elementos que siguen presentes y que en parte marca esta continuidad con las políticas que se aplicaron en Chile a inicios del siglo XX y que al parecer hoy día, en el siglo XXI, 100 años después, se siguen aplicando. Entonces, han cambiado las cosas, sí, pero no mucho. A la Chile no podía. Eso como presentación. Muy largo, ¿no? Lumbanga con los bailes, las ropas, con estos referentes mezclados, porque toman referentes de los baianos, de Jamaica, de distintos lados, que son emblemas de los afros. Las festividades, las cruces de mayo, que han identificado, Cristian Bain la ha identificado como de origen africana, esa celebración, además de ser un sincretismo cristiano andino en la zona. La Virgen de la... Bueno, en esta celebración en particular llegaron cantores, porque a las cruces de mayo les cantan, cantores que venían de Perú y que eran familiares que no se veían hace muchos años. Hubo el caso de otra señora que una vecina se la encontró en Lima, en Callao. Dijo, usted se parece mucho a una señora que yo conozco en Arica. ¿Cuál es su nombre? Y dice, pues es mi hermana. Hace 40 años que no, hace 50 años que no la veo. Y se volvieron a juntar a partir de eso, porque esta hermana que se fue a Perú se subió al barco con el papá y la otra parte de la familia quedó en Arica y nunca más se volvieron a ver. En este caso volvieron los cantores, por lo menos. Esas son las cruces de mayo.
La Virgen de las Peñas, que es una festividad que se hace hacia el interior, termina el río San José y luego hay que caminar como 10 kilómetros para llegar a Limirca, y es una fiesta donde el baile número uno es el baile de los morenos, que eran afrodescendientes, y muchos de los bailes son de afro y de andino, y viene además gente de Perú, de Arequipa, con lo cual se rescata la identidad peruana que tiene este territorio. El ño carnavalón, que bueno, eso ahí están en las peñas, este es el camino que hay que hacer para llegar allá caminando, y esto ya arriba en las peñas, ya está en el fondo de la Virgen que sale del cerro. El ño carnavalón, que se celebraba también en la Yica, que era una fiesta que se hacía en Arica, siempre con afrodescendientes. Aquí en los años 90 y en los años 80 hubo mucha influencia de la serie Raíces en la zona.